de un centro cerrado del Sename. ¿Qué características tiene el lugar del que a lo mejor el hijo de Nicole Moreno podría salir luego de la apelación de su defensa? Esta es la primera característica. El Sename tiene distintos tipos de recintos, algunos semicerrados, otros abiertos. Él está en un recinto completamente cerrado. ¿Saben qué quiere decir eso? No puede salir, tiene prohibición absoluta de salir en todo momento del día. Es decir, está hay algunos que pueden salir y volver, este no, este cerrado. Exacto. ¿Y tú tienes detalles de cuáles son las condiciones en las que está hoy día el hijo de Luli? Porque tú me planteas esto, yo desde la ignorancia pienso, ¿esta es una cárcel para menores de edad? Claro. En esas mismas condiciones, me refiero desde lo más pedestre, desde la el celda, lugar, claro, desde el lugar donde duerme hasta los lugares de esparcimiento que tengan dentro del lugar. Qué importante hacer la diferencia, porque no es una cárcel. Un recinto cerrado del Sename efectivamente mantiene al hijo de Nicole Moreno adentro de un lugar en el que está resguardado permanentemente. Revisemos la siguiente característica, porque además de ser un recinto cerrado, tiene un régimen de visita súper específico. Él puede recibir personas que lo van a ver, específicamente de su familia directa, 3 veces a la semana por un máximo de 3 horas en cada visita. Esto ya hace una diferencia. O sea, evidentemente se hace una diferencia con una cárcel, no es como que van una vez a la semana. Entonces, estas condiciones lo que hacen es ajustar esta especie de privación de libertad a la realidad de un menor de edad, que en definitiva tiene que tener contacto con su familia incluso cuando está siendo investigado. Y siguiendo con lo que te dice Hugo, ¿ellos duermen en piezas y no en celdas? Sigamos revisando las características para que vayamos analizando en el fondo cuáles son específicamente. ¿Se parece una cárcel? A lo mejor esa es la pregunta que todos nos podemos hacer. No se parece a una cárcel, porque primero no es un lugar que tenga barrotes. Este recinto es una especie de casona muy grande. Habitualmente son casas habilitadas. Exactamente, que está habilitada, en el que comparte con aproximadamente 7 u 8 personas más, todos menor de edad y en proceso de ser investigados por delitos en los que están siendo a lo mejor imputados de manera específica. ¿Solo formalizados? ¿No hay responsables? En el caso en el que está el hijo de Nicole Moreno, son personas que están siendo investigadas, es decir, que van a ser, que fueron formalizadas por un delito y están en proceso de un inicio de juicio. No hay ninguna condena, digamos. Exactamente. No hay condenado. ¿Y qué es lo que hacen dentro del Sename? A diferencia de la cárcel, a diferencia de un recinto en donde se priva de libertad a un adulto que cometió un delito, que ya está condenado, en este caso a ellos se les entregan opciones para poder hacer durante todo el día, en el fondo, talleres, actividades. Claro, ¿con quién está compartiendo todo este hogar? Caemos en imágenes allá, da cuenta en el fondo del cariño que tiene los vecinos y los amigos con Sami. Pero ahora, ¿qué nos concentra en este momento? ¿Qué va a pasar con el hijo de Nicole Moreno? ¿Cuál es la realidad? ¿A qué se enfrenta? Yo les estaba comentando que está en un recinto del Sename. ¿Qué características tiene este recinto del Sename? Jorge Hans ahí nos puede ayudar también. Es un lugar en donde no están todo el día mirando la pared. Les hacen talleres, les hacen actividades, como la intención es un poco que puedan esperar el proceso en el que se enfrentan judicialmente de manera activa. Sí, ahora lo preocupante de algún modo, y yo entiendo la posición de Luli también, que debe estar muy preocupada por eso, tengo la impresión de que su hijo es el menor de los chiquillos que están internados ahí, y probablemente es el único primerizo, porque normalmente dentro del Sename sin antecedentes, los niños van teniendo antecedentes y van escalando de alguna manera en este tipo de recintos, y van llegando, lo que pasa, perdón, Matías, de acuerdo a la peligrosidad, a un recinto distinto. Jorge, porque hay dos cosas. Uno, ya todos sabemos lo que ocurre en el interior de los centros del Sename, ¿cierto? Lo tenemos, o sea, no es una casa de acogida puntualmente, y yo sé que la intención está, pero tampoco de reinserción. ¿Ya? Y en segundo lugar, las características que tú nos das, Matías, responden también a las características, a las intenciones que existen en las cárceles. También hay talleres, también está la intención de que aquellos que están en el interior de las cárceles se puedan reinsertar, puedan rehabilitarse de alguna manera, pero sabemos que la realidad dista mucho de eso. Claro, lo mismo con los centros del Sename. Entonces, yo creo que aquí la única diferencia, entre lo que donde está hoy día el hijo de Luli y donde están los otros presos, que las cárceles puntuales, es que no hay barrotes. Claro. Y que quizás la pieza no es como la pieza de las cárceles. No, yo creo que esa es la única, no es una celda. No, pero yo no estoy de acuerdo con que es lo mismo. Primero, es bien distinto vivir en una casa de la que no puedes salir que vivir en una cárcel. De hecho, por eso vemos tantos casos que se arrancan del Sename y que es bastante fácil arrancarse porque no tienes las medidas de seguridad que tiene una cárcel. Es muy distinta. Y por lo demás estás con menores de edad, no estás con delincuentes avesados en una cárcel normal. Yo creo que tiene hartas diferencias.
¿Y quién los vigila, Matías? Sí, fíjense que igual es un punto súper importante, porque adentro de esta casa, que dicho sea de paso, está dividida por sectores, es decir, hay jóvenes que Como han casonas. cometido o supuestamente han cometido distintos tipos de delitos, están separados por tipificación del delito, por la peligrosidad del hecho en el que se vieron envueltos, pero están todos compartiendo de alguna manera. Adentro de esta casa, que es la que mira. estamos viendo en pantalla, acá que es el CIP de Graneros en el fondo, la gracia de este lugar es que además adentro hay módulos, pero no tienen gendarmes dentro. Ellos tienen Ay, yo no me lo contacto imaginaba con las así. personas que trabajan adentro del recinto, en el fondo los tutores, los guías, pero solo ¿Todo tienen esto es? afuera del recinto gendarmería. Todo esto Adentro es, no hay. es un centro. Yo me Exactamente. imaginaba como una casona. Yo una cosa- también. No, aquí estamos hablando de un Es que- centro y estos son los módulos. Es que lo que nosotros estamos viendo es una vista un poco más aérea, pero finalmente desde adentro es una gran casa. Sí. Es una gran casa de una extensión muy grande y que en definitiva, como yo les decía, adentro de todo este territorio no hay gendarmes. Solo están los tutores, los tíos que también les llaman en el fondo, y gendarmería está apostada afuera. Porque en el fondo ellos no están De hecho, en Matías, condiciones de reclusos. para Por eso es dife- que no tienen contacto con gendarmería. Y para diferenciarse de las cárceles, lo que se pretende siempre o es una gran casa, un gran terreno que se habilita para esto, para hacer un centro de régimen cerrado, o se construye como si fuera una casa, Claro. para generar esta diferenciación con Y una así cárcel, está con construido. una celda, y así lo hacen. No sé esta en particular, pero habitualmente cuando Se ve se compra como- un terreno, una casa, se habilita de esa manera que como esa para es la generar un intención. ambiente distinto. Claro, porque además se trata de menores de edad, entonces la situación es muy distinta a la de un mayor de edad que enfrenta este mismo proceso a lo mejor, pero en otra etapa de su vida. Y él- Ahora, qué duro, ¿ah? Igual nosotros escuchábamos a Luli, de las cosas que más empatizamos con Luli era que ella lo primero que dijo, porque obviamente uno puede tener desconocimiento y uno tendría idea, ¿cómo va a comer? ¿Lo van a alimentar bien? ¿Lo van a cuidar? ¿Cómo estará acá? Obviamente tú no vas a ver a tu hijo como lo veía todos los días, eso debe ser durísimo para ella, por eso también veíamos a la abuela desconsolada. Claro, es que independiente que tengan un régimen de visita mucho más flexible que un recinto penitenciario como una cárcel, es decir, 3 veces a la semana, por 3 horas de extensión cada visita, igual la rutina cambia, Jorge. En este tipo de casos, nosotros hemos visto ejemplos un montón y son lamentables, pero la verdad es que la situación adentro de estas casas del Sename tiende a empeorar cuando entran en contacto con otras personas, con otros reclusos, y a lo mejor eso es también lo que quiere evitar la defensa al querer sacarlo Sí, de ahí por supuesto, apelando. claro que sí. Y es lo más probable que vaya ocurriendo en la medida que pase más tiempo ahí dentro. De ahí el interés de la defensa por sacarlo de ese lugar y obtener una medida cautelar de menor impacto, como sería, por ejemplo, el arresto domiciliario total. Hay que señalar que probablemente el tribunal no tomó esa medida porque pensara que iba a estar mal cuidado por sus padres, que normalmente lo que ocurre cuando un adolescente comete un delito menor, queda bajo el cuidado de sus padres. Pero este no es un delito menor, No. es un intento de homicidio frustrado. Es un delito grave. Claro, es un delito grave y de ahí la gravedad también de la medida cautelar. Ahora, Jorge, siguiendo con lo que un poco planteaba Hugo, ¿qué tan peligroso es para un menor de edad un centro del Sename? A ver, lo más peligroso yo creo que es este aprendizaje en la escuela del delito, que se ha dicho numerosas veces que existe dentro de estos recintos, la necesidad de mantener una relación de jerarquía dentro incluso del penal respecto a los demás internos. Es decir, Y los agrupan por tienen que sectores de defenderse. formalización. los ¿o no? agrupan de alguna manera, pero hay momentos en que tienen contactos, hay situaciones, por ejemplo, en el casino, donde sí se mezclan de alguna forma. En los donde mismos en el talleres, momento en Estoy que hablando de una tienen pelea a talleres, combos a una balacera. ¿Se mezclan tan juntos por módulo? Yo creo que la intención no es mezclarlo, Ya. pero la falta de recursos de pronto provoca que eso sí ocurra. Es lo más probable que ocurra. No, y ¿Por el qué? caso del hijo Luli es grave, es un delito grave, no es uno simple. además Entonces es puede una estar, me persona- imagino, con los más peligrosos. Es ¿no? una persona de una connotación muy especial. Yo creo que ser hijo de Luli es muy difícil ya fuera de Sí. la cárcel, y dentro de la cárcel debe ser mucho más difícil El aún. perjuicio Es de él. hijo de una persona que tiene una tremenda connotación, es muy conocida, además es una mujer que tiene una imagen de una ¿Sex persona, es decir, le pueden hacer bullying desde el Lo pueden jardín infantil ridiculizar, dices por el tú. hecho de ser hijo de Luli. Bueno, le dicen el Imagínate lo que Lulo. ocurre dentro de un recinto del Jorge, Senado. Cuando son casos expuestos, ¿es un perjuicio para ellos? Cuéntanos, ¿cambia el trato? Cuando saben que este caso está saliendo en televisión. Sí, pueden empezar a embromarlo, pueden
empezar suavemente con algún tipo de tallas y puede eso ir derivando en agresiones mayores según cómo se vaya generando esta relación, Jorge, sobre que va a ser todo, muy compleja. Yo estaba averiguando con personal del Sename que algunos de estos centros tienen televisión. Entonces tienen acceso a medios de comunicación y probablemente si ellos se quisieran aislar de todo lo que estaba pasando con este nuevo menor que ingresa al centro de régimen las cerrado cambiarán. del Sename, es bien difícil permanecer aislado de lo que está Y hablando va a ser afuera. muy porque complicado tienen para él. acceso a medios de Va a comunicación. ser muy complicado para él, a no ser que puedan mantenerlo efectivamente aislado por completo del resto de la población penal, en este caso. Perdón, quería hacerle una pregunta en relación al tema con el que estamos conversando el día de hoy, que tiene que ver con la posibilidad de que el hijo de Luli quede libre frente a la apelación de la defensa. Es que no es libertad en ningún caso. No, va a ser que una medida pasa cautelar al del Sename, arresto en el domiciliario, fondo. por ejemplo. Sí. ¿Ya? Tú hablabas de que, además de que la Fiscalía plantea de que es un peligro para la sociedad o para la víctima, para Sami y la familia de él, también está que no exista la posibilidad de fuga, ¿cierto? Sí. ¿Cómo incide acá el hecho de que cuando Nicole es contactada por la policía, haya sido ella misma quien, entre comillas, entrega a su hijo una vez que le dicen que tiene que pasar a control de detención? ¿Puede ser un atenuante ese hecho para la defensa en esta apelación? Sí, pero ahí también hay un antecedente que me llamó la atención cuando lo mencionaste, que ella no había tenido contacto, entiendo, con Sí. su hijo durante 3 días. Claro, los días Es decir, eso previos. habla de un cierto desapego que con No, una al parecer adolescente- una estaban pelea. peleados porque no le celebró el cumpleaños como Sí, le había pero fue un prometido, no había conflicto puntual. resultado. Sí. ¿Y con quién estaba? Con unos Supuestamente amigos con en unos un amigos campo. en una casa en Colina, amigos que conoce Nicole y que ella Sí. juraba que estaba con él, pero la verdad es que por lo antecedentes Claro. sabemos que Bueno, estaba con otras personas. Bueno, Ya son vamos a todos seguir antecedentes